Nos ubicamos un 17 de diciembre del año 1908 en Campbell, Colorado, Estados Unidos, el día donde el mundo vio nacer a un químico que revolucionaría la manera en que medimos el tiempo, y consigo ayudaría en los avances de la paleontología y una que otra cosa para nada pacífica. Pero no nos adelantemos. Levin comenzó sus estudios en química en la Universidad de California, en Berkeley, donde se licenció en 1931, doctoró en 1933 e inició su carrera docente. Posteriormente trasladado a la Universidad de California en Berkeley, donde permaneció durante 10 años, tras los cuales obtuvo una beca de Guggenheim Memorial Foundation, con lo que trabajó en la Universidad de Princeton. Los estudios de Levin tuvieron su origen en un descubrimiento realizado por el físico norteamericano Sir Kopf en 1939. El trabajo de Kopf afirmaba que la Tierra era constantemente bombardeada por rayos cósmicos que producían neutrones. Levin, que había trabajado con el tritio, un isótopo radioactivo del hidrógeno, ya sabía de la existencia de aquellas partículas en la atmósfera, algo que iba a resultar fundamental de cara a su posterior trabajo con el carbono 14. Levin se basó en el modelo del átomo conceptual que tienen en la mayoría de las escuelas. Un núcleo que contiene protones y neutrones por una nube de electrones. El número de protones es el que nos indica el tipo de átomo que estamos manejando. Hagamos un pequeño ejemplo. Sabemos que todos los átomos de carbono tienen 6 protones en su núcleo, pero el número de neutrones puede cambiar. Así podemos tener 3 isótopos diferentes del mismo elemento. El carbono 12 tiene 6 neutrones. El carbono 13 tiene 7 neutrones, y el dichoso carbono 14 tiene 8 neutrones. De los 3, el único que no tiene un núcleo estable es el carbono 14, y es por eso que es tan indispensable. Al ser inestable, se desintegra. El proceso de desintegración se basa en que el núcleo emite una partícula beta, o sea, un electrón. Este electrón sale porque uno de los neutrones del núcleo se desintegra en un electrón y un protón, llamado desintegración beta. Esto se debe a que el núcleo, al ser inestable, busca compensar esta inestabilidad. Al final, el electrón se libera y el protón queda en el núcleo. La incorporación de nuevos átomos de carbono 14 se detienen al momento que el ser vivo muere. El carbono 14 que hay se desintegra al paso de los años, y cuanto más tiempo lleve muerto, menos carbono 14 tendrá presente. Esto le permitió a Levin hacer una curva de valoración con respecto al carbono 14, para saber cuánto tiempo lleva fallecido. Esta nueva técnica de datación fue conocida popularmente como reloj registrador atómico, que se convirtió en un instrumento indispensable para la arqueología, la antropología física y la geología. Este gran descubrimiento le valió el Premio Nobel de Química de 1960. Pero el método de Levin tiene sus limitaciones, como la contaminación de las muestras a estudiar por otros materiales que también contengan carbono. Otro de sus inconvenientes es que los materiales inorgánicos no pueden datarse mediante esta prueba. Y la traba más importante de todas es el alto precio de estos análisis. La antigüedad también constituye un inconveniente. Cuesta mucho datar muestras que tengan más de 40.000 años, ya que los niveles de carbono 14 que contienen son ínfimos. El problema es aún mayor si la muestra tiene más de 60.000 años, siendo este el tope, puesto que resulta imposible datarlas. Asimismo, la calibración presenta otra dificultad. Con la llegada de la era industrial, el ser humano empezó a emitir mucho más dióxido de carbono a la atmósfera, lo que junto a los ensayos nucleares que sucedieron, sobre todo durante la Guerra Fría, provocó que la cantidad de radiocarbono disminuyera drásticamente. En 1933, tras doctorarse en la Universidad de California en Berkeley, se incorporó a ella como investigador y docente. En 1941 se integró al equipo del proyecto Manhattan, coordinado por el físico teórico Robert Oppenheimer. Así es, el famoso nombre en clave que el gobierno norteamericano le había dado al proyecto de investigación y desarrollo de armas nucleares. Levin participó en él junto al químico Harold Clayton, y fue el responsable de separar y enriquecer los isótopos de uranio 235, los cuales fueron usados para fabricar la bomba atómica que sería lanzada posteriormente sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Levy trabajó para la Institución de Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago, formando parte de la Comisión de Energía Atómica del Gobierno de Estados Unidos desde 1955 hasta 1959, año en que se reincorporó a la Universidad de California como profesor de química. A finales de la década de 1950, Levy y el físico Edward Taylor, ambos comprometidos con la Guerra Fría y firmes defensores de los ensayos con armas nucleares, se opusieron a la petición del Premio Nobel de Química y posteriormente de la Paz, Linus Pauling, de prohibir la proliferación y uso de armas nucleares. Para la demostración de que era posible sobrevivir a un ataque nuclear, Levy construyó un refugio contra la lluvia radioactiva en su propia casa. Sin embargo, el refugio y la casa se incendiaron varias semanas después, lo que provocó que el físico Linus Salar, muy crítico de sus ensayos nucleares, declarase con ironía: "Esto prueba no solo que hay un Dios, sino que también tiene sentido del humor".